En Perú hay una persecución policial a manifestantes, sí. La situación es terrible. Yo defendí porque era legal, porque era legítima, la destitución, la vacancia de Pedro Castillo, porque respondió a la ley. La forma en que se ha desatado la represión después, evidentemente es insostenible y no puede apoyarse en modo alguno. Quien quiera que esté, por un lado, cierto que ha habido una agitación por Pedro Castillo absolutamente ilegítima en el sentido de que su vacancia fue legal, y si se está intentando que se le reinstaure en el poder va a ser enormemente difícil. Pero nada de eso justifica lo que ha hecho el gobierno peruano. Para nada. No solo no lo justifica, sino que lo deslegitima y hace prácticamente indispensable, uno, procesos de pacificación inmediata, libertad de los presos políticos, libertad de quienes están siendo detenidos, respuesta y reparaciones a quienes han sido lastimados, golpeados, torturados y asesinados a sus familias, y convocatoria de elecciones. Definitivamente. O sea, en ningún momento dado, por defender la legitimidad de la vacancia de Pedro Castillo, defiendo ni sostengo, ni creo que sea válida en modo alguno lo que ha hecho el gobierno peruano con los manifestantes, con los que protestan. Hay muchas formas de manejar las manifestaciones y a tiros es la peor. Y del mismo modo en que rechazo otras formas de uso de las armas, cuando tú disuelves una manifestación a tiros, puedes matar a 2 o a 10 o a 20, o como dices tú, a 58 manifestantes, pero generas miles más de manifestantes. O sea, apagar el fuego con gasolina nunca ha funcionado. Y es lo que ha tratado de hacer el gobierno peruano y me parece gravísimo. De ninguna manera creo que sea defendible. No creo que sea defendible en modo alguno. Sean de izquierda o de derecha, me da igual. Es que allí el hecho de matar manifestantes que no están siendo violentos no me parece que importe en lo más mínimo cuál sea la ideología de los manifestantes.